Ya estamos listos. Esto es Los libros tienen la palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Perspectivas, ideas inspiradoras e historias de las voces que construyen el panorama científico y cultural de la actualidad. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Los saluda Brenda Rodríguez en este podcast Los libros tienen la palabra de Editorial UAS. El día de hoy, Brenda Rodríguez como conductora invitada en el marco del 54 aniversario de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Y me da muchísimo gusto contar el día de hoy, esta mañana, con unas invitadas muy especiales. El tema Pioneras de la Radio en Sinaloa, específicamente de nuestra radio cultural Radio Universidad. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestra amiga Andrea Chavira. Bienvenida. Hola, gracias, maestra. Y también nos acompaña Clarisa Guevara. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, bueno, dos personajes de nuestra radio cultural, la maestra Andrea Chavira, la maestra Clarisa Guevara, que bueno, cada una nos va a platicar acerca de cómo inician, cómo llegan a Radio Universidad, cuáles fueron sus experiencias y bueno, cuál ha sido el transitar en estos 54 años de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Andrea es de las pioneras de cuando iniciaba Radio UAS y nuestra compañera Clarisa Guevara se incorpora unos años después, unas décadas después. En fin, ya las escucharemos y platicaremos con ellas acerca del paso de las mujeres en Radio Universidad. Andrea, ¿qué te parece si iniciamos contigo? Platícanos cómo llegas, qué año era, cuántos años tenías, cómo llegas a Radio Universidad. Déjame asimilar primero que en varios años voy agarrando el micrófono otra vez. Estos. ¿Ya habías perdido práctica, Andrea? Sí, así que, excuse me. Hello. Pues mira, antes que nada, gracias por invitarme. Y sí, mi llegada a Radio Universidad, pues era una chamaca de prepa. Me vine a hacer la preparatoria aquí a Culiacán, a la UAS, allá por 1972. Entonces, escucho Radio Universidad por las tardes en la casa donde vivíamos. Y hoy dije yo, ¿qué es esto? O sea, era algo increíble escuchar Radio Universidad en aquel tiempo. Entonces empecé a llegar acá y más que aquí trabajaba un compañero, un coterráneo mío, Benjamín López Trapero, que también fue director acá. Y me dijo, oye, ¿por qué no haces una prueba en los micrófonos y ven y ayúdanos? ¿Te gusta esto? Sí, le dije, me encanta. Andrea, ¿de dónde venías tú? Del Valle del Fuerte. Del norte, sí, del estado. De ahí, de Los Mochis, cerca de Los Mochis, Sinaloa. Entonces llegas a hacer la preparatoria aquí. Sí. En ese tiempo no había preparatorias allá en el norte, todo estaba aquí en la capital. Sí había prepa en Los Mochis, pero yo me preferí venir a Culiacán. Me dijo mi padre, mijita, agarre sus cosas y váyase a buscar la vida. Y así se usaba. Sí. Entonces, te daban 100 pesos de aquellos color café y órale, que te vaya bien. Y a estudiar y a trabajar. Ay, y lo que más me conmovió, ay papá, ¿y a quién le voy a pedir permiso para irme a una fiesta? Pues me vas a mandar una carta y luego te voy a contestar ya que vengan los que viven allá. No. De ese modo. Así que me fascinó. Yo ya tenía oído para escuchar radio por toda mi infancia. Mi papá escuchaba Radio Habana, Cuba, ¿tú crees? Y ya escuchábamos radio. Y llegó acá. Y yo no conocía ni sabía quién era Serrat. Encantada de escuchar cómo cantaba aquello festivo, cómo cantaba las nanas de la cebolla, hasta me hacía llorar ahí, o el niño yuntero, y ahí estoy, que casi lloraba, ¿no? Entonces, yo tengo que conocer ese lugar, y vine a Radio UAS allá por Las Rosales, y entré así,
con mi morral, con mis guarachas. Entré y les dije, que soy de allá de Los Mochis, del lado de Los Mochis. Bueno, entonces, inmediatamente, oye, ¿y qué sabes hacer? Pues soy secretaria taquimecanógrafa y auxiliar de contabilidad. Ayúdanos a hacer unas cartas y a hacer cartas. Y después empecé a ver lo que hacían. Oye, y si nos ayudas a grabar, tiene la voz muy, muy bonita, muy aniñadita, muy acá. Pues si sirve, vamos. Y me hicieron la prueba, Carlos Peregrina, un locutor muy bueno que tuvo Radio UAS, me enseñó, me dio clases. Y Marco Antonio Berreyesa, que también fue director acá, también me enseñó bastante. Víctor Robles, inolvidable don Víctor Robles, también me enseñó a cómo manejar la cabina. Todos los muchachos muy, muy amables. Y pues una chamaca de 16 años. Ahí anduve en esas. ¿Llegas tú en qué año más o menos, Andrea, a Radio UAS? A Radio UAS llego a finales del 72. Pues tenía un año la emisora de haberse formado. Recordemos que Radio Universidad nace en 1971, promovida por Gonzalo Armienta Calderón. Y bueno, era una época recordemos que eran los movimientos del 68, los movimientos estudiantiles estaban 71. A todo lo que daban, ¿no? Los estudiantes estaban organizados, había muchos movimientos a los que se agrupaban. ¿Participabas tú en alguno de estos movimientos, Andrea? Porque sabemos que Radio UAS fue clave para manifestarse y era la voz, ¿no?, de toda la juventud. Y ya sabemos también después lo que pasó, pues que se derroca a Gonzalo Armienta y se toma, o sea, los universitarios querían la autonomía, luchaban por la autonomía universitaria en esos tiempos y se logra la autonomía y se transforma también Radio UAS, ¿no? Porque primero inicia por iniciativa de gobierno con locutores que eran locutores ya profesionales de radio comercial, pero te tocó a ti entonces esa transición cuando ya se quedan los propios universitarios, los jóvenes, ¿no?, a agarrar las riendas de la universidad. ¿Cómo fue esa transición y tú lograste quedarte? Brenda, no me tocó el cambio. Llegué cuando era director, cuando iba saliendo Víctor Manuel Apodaca. Okay. El papá de nuestra compañera Claudia Apodaca, sí, que también fue locutora. Sí, él quedó porque los muchachos de la FEUS lo apoyaron para que quedara. Muy bien. Con la federación, ahí con Liberato Terán y todos los muchachos que estuvieron al frente de la lucha de la autonomía universitaria. Sí. Y yo llego hasta después que encuentro a Ignacio Acuña Loera como director. Sí. Y había varios locutores de todas maneras de la radio comercial. Entonces, sí te tocó a ti compartir y conocer y aprender de los locutores de la radio comercial, ya los profesionales. Pues Carlos Peregrina. Carlos Peregrina. ¿Quién más? Había Espinosa, no me acuerdo de su nombre, pero se apellidaba Espinosa. Okay. Bueno, Marco Antonio Berreyesa, el licenciado Marco Antonio, que él venía de la GS de Guasave y ya tenía muchas tablas el señor. Sí. Él ya conducía un programa en Guasave y se vino aquí a Radio UAS. Él vino a estudiar y vino también a la radio y pues con una voz ya educada, pues encantados lo recibieron. Él ya estaba cuando yo llego. Okay. Él sí ya estaba. Entonces, sí te tocó, salieron algunos cuando se hace esa transición de la universidad y ya se conforma la planta, digamos, de locutores y productores de Radio UAS con otras personas. Lo que pasa es que ha sido muy, como dices tú, la transición
ha durado muchos años, duró varios años. Yo no entendía de eso, ¿verdad? Pero pues la historia de la universidad y de la radio y junto a la universidad que siempre está. Tú estabas fascinada, Andrea, con la magia de la radio, el poder estar en el micrófono. Tú de política y de... No, Pues sí, tenías que 16, 17 años. sí. Sí, no. Y llegué de Llegabas apoyo. así como, ¿qué está pasando? ¿No? Tú feliz de estar en el micrófono. No, hombre. Y me acuerdo de aquellos momentos en que estábamos trabajando en la radio, en la cabina, y de pronto llegaba una bola de muchachos. Llegaban una bola de muchachos. Apoderarse del micrófono. Sí, llegaban muy así. Y somos del movimiento estudiantil de vanguardia de la universidad y estamos haciendo la revolución. Bien lindos, qué romántico, ¿va? Ajá, qué romántico. Pues es que hubo muchas cosas. Y llegaban los muchachos y venimos a tomar, la raza dijo que debíamos tomar posesión de la radio y la tomamos. Se viene el nombre completo ya que se dedica a este compañero que vino y nos sacó de la cabina. Y nosotros viendo tanta chamacada así, pues despeinada y así, ¿no? Entonces, no, pues decíamos nosotros, está bien, con permiso. ¿verdad? ¿Y cómo le hacen para hablarle? Y nosotros les decíamos, nada más que la Secretaría de Educación Pública, si los escucha a ustedes, pues va a cerrar la radio. Pues mientras se pueda. Y gracias, compañeras, camaradas, y que sí, eso. La verdad, tenían mucha pasión por hacer la revolución esos muchachos. ¿Dónde están ahorita? ¿Dónde están ahorita? Eso no te lo puedo platicar. Podemos platicar, pero bueno, pero de lo que sí podemos platicar, Andrea, es de, por ejemplo, los primeros programas que te tocó participar, ya como productora. Como trabajadora ya de oficial. Sí, ya más acomodada en la silla, ya más segura de ti, ya con el conocimiento. Bueno, mira, te voy a platicar un chiste. Que en ese momento para mí fue un sorpresón, no fue chiste. Pasé a segundo de prepa. De todas maneras era una chamaca y leía lo que en la escuela nos decían en la prepa. Pues resulta de que nombran a José Emilio Pacheco como honoris causa de la universidad. Y voy llegando yo de la escuela y todo. Y me dijo Paco, un operador, me dijo, hey, Andy, arréglate y haz unas preguntas ahí y vete a entrevistar al hombre que está ahí sentado. Y me asomé yo, ¿y quién es? Pues es el honoris causa, ese, a ver, déjame preguntar, José Emilio Pacheco. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues es que tú eres la que lee, la que sabe, así que tú como puedas, tú aviéntate la entrevista. Dije yo, ¿qué hago? Y eres la única que está, tienes que hacerla. Y hay que aprovechar que él está ya sentadito ahí ya lo tenemos aquí. En el cuarto, ya con una mesa y un micrófono, y ya está todo hecho, ¿no? Dije yo, ¿qué hago? Leí nada más en la prepa Batallas en el Desierto. Se los recomiendo. De José Emilio Pacheco. No, dije, pues de aquí tiene que salir todo. Y fui y hice el famoso qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y claro, para qué. Claro. ¿no? Ay, dije yo, pues bueno, las preguntas de la escuela. Ay, pues ahí tienes. Que con eso y me leí rápidamente un Voz Viva de México, unos folletos que nos enviaba la UNAM. XUNAM en aquellos tiempos y esa Voz Viva traía muchos datos de él y fui en frega, no sé en cuántos minutos, pero rápido fui y me senté y me ve el escritor, me ve como diciendo, ay, esta chamaquita me va a entrevistar. ¿Usted me va a entrevistar? Me dijo. Sí, le dije,
yo lo voy a entrevistar. Bueno, ¿y qué ha leído? ¿Ha leído alguno de mis libros? Pues, le dije, pues nomás uno. ¿Cuál? Batallas en el desierto. Con eso la hacemos mejor. Bien amable, ¿tú crees? Pero, ¿cómo mandas a una plebea que entreviste a un...? No, y me mandaron con Juan de la Cabada, otro honoris causa también, a que lo entrevistara. Me dio mucha pena, pero me puso pero buena revolcada. Y quiero que leas todos mis libros. Ándale, dale. Gladys Goizueta era Gladys creo que sea su esposa. Y llévate estos libros, los lees. Ya que los leas, aquí te veo en 4 días. Muy bien, le dije. Y le dijo a su esposa, ay, Juan, no seas tan maldito. ¿Qué no ves que es una jovencita? Pues por lo mismo. O sea, me llevé mis regañadas, ¿eh? Pero bueno, la oportunidad de tener a esos personajes, de entrevistarlos, yo creo que eso lo tienes siempre. Uy, esa de José Emilio Pacheco, ni la de don Juan de la Cabada se me olvida, ¿no? Uno porque me fue muy bien y la otra porque me pusieron una, pero buena enjabonada. Y luego, cuando ya me nombran productor de programas de radio, allá con Ignacio Acuña Loera, digo yo, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Para jóvenes. Seguía siendo una chamaca de prepa. Y y nomás vieran lo que hice. Todos esperaban un programa que hablara del movimiento estudiantil, del papel de las mujeres en el movimiento y todo eso. ¿Qué iba a saber yo de eso? Sí tenía acercamientos, pero lectora, de ver el movimiento de las mujeres en autonomía y todo, pues no. Conocí de lejos, cuando estaba en la secundaria, a Jaime Palacios, a Blanca Renato y a Silvia Millán. Los conocí porque mi hermana me trajo de allá del rancho y órale, pero nomás yo creía que el movimiento estudiantil era que se juntaban muchos muchachos guapos y yo quería ver el movimiento estudiantil. Con eso creía yo. Entonces, cuando me piden un programa de radio, el director, y le digo a Benjamín López Trapero, le digo, ¿cómo que haré? Tú ya sabes, me dice, ya tienes rato aquí. Y al que era mi novio también le pregunté, oye, ¿qué? Ay, pues tú ya sabes, ya conoces a los muchachos. Ay, Dios, dije yo, bueno, voy a hacer lo que yo quiera y lo que a mí me guste. Hice un programa que todavía recuerdo su título porque se rieron mucho de mí los muchachos, los jóvenes que íbamos de visitante a la radio. Éramos muchos los que íbamos a visitar la radio, a reírnos, a ver. Arturo Vargas Colado fue un hombre muy importante acá. Él en algunas entrevistas de mucho después, él nos apoyó. Pero esa vez saqué el título del nombre del programa, era Hola, amiga. Se rieron tanto porque platicaba de los gustos de nosotras las mujeres. Sí, o sea, ¿cómo estás? ¿Qué dice tu novio? Yo hablaba de novios. Pues, oye, ¿qué edad tenía? Pues hablaba de novios. Hablaba de dónde ir de paseo. Hablaba cosas que en ese momento en la radio eran cosas que... Oye, Andrea, me acordé de un programa que me platicaron que estaba en esa época y que era un programa que gustaba mucho en Radio Guas, que era de una mujer que todavía tiene programa ahí en 11 TV. Kelly se apellida ella. Tenía Patricia Kelly, que en ese tiempo había un programa en Radio Guas muy gustado que se llamaba Estrenando Cuerpo.
Uy, Y sí. que justo como dices tú, hablaba de, bueno, los adolescentes estrenando cuerpo, pero que hablaba, tenía una Muy voz preciosa, tiene una voz Tiene. preciosa, Patricia Kelly, y que era de los programas que en la época ahí de Radio Universidad, pues era de los más gustados, ¿no? Que eran las colaboraciones que se tenían también cuando inició la radio, con Radio Nederland, con la Dolce Vele, con Radio Radio UNAM, Francia. Radio Francia, la BBC de Sí. Londres, que enriquecía mucho la programación, porque tal vez aquí no había las grandes producciones ni los presupuestos para hacer reportajes de investigación, pero los teníamos aquí en la radio a través de esos convenios, ¿no? Entonces tú también tenías tu programa de Hola Amigas, que hablaba de los novios y de cómo era la relación de pareja en esos ayeres, en los 70s aquí en Culiacán. Oh, pero Brenda, lo de hola amiga fue muy al principio, pues cuando yo era joven. Después hicimos eh, el conecte con las demás embajadas, la de Italia que nos mandaba idiomas, y esa de radioeducación. Radioeducación siempre fue nuestro, como decir, el faro. Ellos tenían muy buena producción y muy amenos y muy científicos y muy bien nos venían a dar cursos y íbamos. De Cuba vino la hija de un general, ¿tú crees? Pero bien alivianada la Sí, porque en Cuba siempre se ha caracterizado porque son excelentes en la producción. Y te lo digo porque cuando comentaste que escuchabas Radio Habana, Cuba, mi papá tenía un radio chiquito de onda corta que toda la vida mi papá también, ahí en la casa siempre se ha escuchado Radio UAS y él escuchaba Radio Habana, Cuba y nos tocaba escuchar los programas también muy, muy entretenidos, muy creativos, ¿no? Entonces Cuba siempre ha sido un referente en cuanto a radio y España también. España y Cuba se han caracterizado por ser como referentes en cuanto a producción radiofónica. Bueno, también los de Radio Nederland, estuvo aquí un compañero productor, un muy buen productor e investigador, porque él fue a visitar a Abimael, se llamaba el dirigente de un grupo del M7, me parece, en Colombia era un como terrorista, era una cosa así, y, y le atinaba en muchos casos, era un destroyer antes, y fue a visitarlo y nos platicó cómo bajó no sé cuántos metros en el medio del mar. Bajó por un tubo no sé cuántos metros con una persona hasta llegar abajo. Estaba en la celda del muchacho. No se me olvida, fíjate eso. Era algo... Él dirigía ese movimiento revolucionario de izquierda y además tenían armas y hacían sabotajes en ese país. O sea, era una cosa seria hablar de Abimael, pues no me acuerdo qué, pero ahí ¿Él lo buscan. vino como invitado a Radio UAS o de la universidad? El investigador, el productor de programas, él vino aquí a darnos un curso de Radio Nederland. Ah, ok. Él vino y nos enseñó cómo hacer algunas cosas y todo. Y muy bien, tuvimos mucha conexión con otros países, fíjate. No, Sí, sí. y si te contara Cuéntame. que cuando estaba Radio Universidad del 71, ¿no? Todavía el 85, el 86, resulta que las ondas de la radio, las ondas de Radio Universidad, iban a dar hasta Estados Unidos, hasta allá abarcaba, era la cobertura pues de la onda. Y pues con eso te digo que el gobierno de los Estados Unidos y a los que invadíamos con nuestras ondas, no fue rápido, fue después de que los muchachos echaran sus discursos. Muy bien, Andrea. Bueno, pues salud.
Estamos en este podcast de la dirección de Editorial UAS, Los libros tienen la palabra. Gracias por seguir con nosotros aquí en su emisora cultural Radio Universidad. Queremos comentarles que este podcast lo pueden escuchar a través de las redes sociales de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa y también de las redes de Editorial UAS. Y queremos decirles que para las 2 primeras personas que se comuniquen tenemos un libro para cada una de ellas. Lo que tienen que hacer es mencionar el tema del programa del día de hoy, este programa especial, en el marco del 54 aniversario de Radio Universidad, Las Pioneras de Radio Universidad. Es el título de este programa y es la pregunta que tienen ustedes que responder al celular. Tenemos celular ya, un celular para que usted mande mensajes, audios con nuestros locutores. Es el 6673-187487. Lo repito, 6673-187487. Es este celular para que usted mande el mensaje y nos comente cuál es el nombre de esta edición especial de Los libros tienen la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en una charla muy amena con nuestras amigas, la maestra Andrea Chavira, que ella es de las fundadoras de Radio Universidad. Entró en el 72, Radio UAS se fundó en el 1971. La maestra Andrea Chavira se incorporó a Radio Universidad en el 72 y nuestra amiga Clarisa Guevara, que con ella vamos a platicar en esta segunda parte después de esta pausa de identificación de nuestra emisora cultural. Clarisa Guevara nos platicará acerca de sus inicios en esta emisora cultural. Vamos a la pausa y regresamos. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiouas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro 2029. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. Amigos del auditorio, continuamos en este podcast Los libros tienen la palabra, un podcast de la dirección de Editorial UAS, y el día de hoy, invitada especial, su servidora Brenda Rodríguez, en el marco del 54 aniversario de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, con el tema Pioneras de Radio Universidad. Las mujeres que iniciaron trabajando, produciendo como locutoras, participando en esta emisora cultural por excelencia, Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, ya en la primera parte tuvimos el gusto de estar platicando con nuestra amiga Andrea Chavira, quien es de las fundadoras. Ella ingresa en el 72, en 1972. Y ahora vamos a platicar también un rato con Clarisa Guevara y al final vamos a cerrar con comentarios de cada una de ellas. Así que siga con nosotros. Estamos en una charla muy amena y nos están contando anécdotas muy, muy interesantes referente a los inicios de esta emisora cultural. Bueno, en el caso de nuestra amiga Clarisa Guevara, bueno, Clarisa se incorpora en los 80s. En el 89, sí. En el 89 ya tenía 18 años, Radio Universidad. Clarisa, platícanos, ¿cómo es que llegas a Radio Universidad? ¿Quién te invitó? ¿En tu casa se escuchaba esta emisora cultural? ¿Y cómo fueron tus inicios en esta emisora? Pues en mi caso no
tenía el conocimiento de la existencia de Radio Universidad, pero sí siento que fue como un destino ya escrito, digamos, ¿no? Porque yo quería estudiar comunicación y en mi casa, universitarios de toda la vida, mi mamá, mis tíos, mi abuelo incluso fue prefecto en la universidad, incluso él muere en el edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, muchos años. Una de las aulas tuvo una placa con su nombre. Entonces, el ser universitario en nuestra casa era como algo bastante arraigado, ¿no? Entonces… Clarisa, ¿muere tu tío? ¿Cuál era el nombre de tu tío? Mi abuelo. Tu abuelo. Mi abuelo materno, José Álvarez Tostado. José Álvarez Tostado Vega. Él era prefecto y maestro de inglés y muere de un infarto en el edificio central. Y como te digo, pues muchos años una de las aulas tuvo una placa con su nombre, que espero que por ahí ande todavía. Sí. Ok, entonces no se escuchaba Radio UAS. No se escuchaba la radio, pero el sentido universitario, te digo, estaba bastante presente. Cuando yo manifiesto mi intención de estudiar comunicación, que era lo que siempre había querido estudiar, pues era como un no rotundo porque la carrera solamente estaba en Mazatlán por parte de la universidad y las condiciones económicas que teníamos no daban, ¿no? para que yo me fuera a la ciudad de Mazatlán. Y en la ciudad de Culiacán no estaba la carrera en la universidad. Estaba en la Universidad de Occidente, que no recuerdo pues qué tan oneroso pudo haber sido, pero tampoco había las condiciones, ¿no? para estudiarlo ahí. Entonces pues ya me quedé así como que, ¿y ahora qué voy a estudiar, no? Una vecina estaba estudiando trabajo social y me dice, ¿por qué no estudias ahí donde yo estoy? Me dice, mira, la carrera está muy bien, tiene estas materias. Tenía muchas materias del área social, algunas de comunicación, y yo dije, pues bueno, me voy a inscribir ahí. La verdad, sin saber como mucho de qué se trataba la carrera y era así como que por estudiar algo, ¿no? No tenía muy definido qué. El caso es que yo llego y como al mes de estar estudiando ahí en trabajo social, que en ese entonces las instalaciones estaban por la Rosales, entre Morelos y Donato Guerra, no, perdón, bueno, no me acuerdo el nombre de la otra calle, pero a media cuadra de la Morelos. El caso es que un maestro, Víctor Hugo Aguilar Gagiola, que fue secretario de Servicio Social, director de Servicio Social Universitario todavía hasta el año pasado, era maestro de Trabajo Social y me invita al mismo tiempo que a muchos estudiantes de la universidad a hacer un programa, en ese entonces era un programa juvenil, donde la idea era platicar de pues las actividades o todo lo que tenía que ver con el estudiante universitario. Mayormente era de alumnos de preparatoria. Y nos invita otra compañera y a mí, que él dijo, yo les veo aptitudes como que pueden hacer ahí un buen papel. Nos invita, mi amiga no se anima, me quedo yo en el programa y había una emisión en la mañana después del turno de la preparatoria, en el turno de la mañana, y había otra emisión a las 6 de la tarde. Yo no podía ir a la de la mañana, me quedo en la emisión de la tarde. No teníamos, bueno, no sé, 2, 3 semanas ahí con que un problema hubo con los muchachos varones, porque éramos hombres y mujeres. Algún problema hubo con los muchachos, hicieron alguna avería ahí en la radio que los despacharon a todos, ¿no? Entonces, en la tarde nos quedamos nada más 2 compañeras, en ese entonces Cointa Murray, que estaba en la prepa central, y yo. Yo tenía 17 años. Nos quedamos ahí en el programa y la verdad que yo conocí a Cointa de la infancia, teníamos mucho que no nos veíamos, pero como éramos conocidas, empezamos a hacer un equipo pues bastante interesante, ¿no? Como al año, Cointa ya no puede seguir en el programa, iba a entrar a estudiar la carrera y por los horarios ya no se le acomodaba. Me presenta una compañera de ella, Claudia Lorena López Cárdenas, que ha sido mi amiga durante muchísimos años. Y pues como que rápido hicimos clic, Claudia y yo, y estuvimos casi 4 años en el programa. El programa sí tenía mucho que ver con las actividades de los jóvenes, pero no académicas. Bueno, de repente sí entrevistábamos como a jóvenes premiados, jóvenes que iban
pues que iban a participar en algún concurso, que iban a salir fuera de la ciudad representando a la universidad. Pero también tenía mucho manejábamos también notas deportivas de los deportistas destacados de la universidad, pero pues también tenía mucho, pues lo que es el relax, la diversión, ¿no? Y la parte musical. En ese entonces se da el auge del rock en español en México. Culiacán no fue la excepción, empiezan a surgir una gran cantidad de grupos o se dan a conocer una gran cantidad de grupos que existían ya en el país, pero que no habían llegado a Culiacán, y a la par empiezan a surgir una gran cantidad de grupos en los niveles de bachillerato y profesional de la universidad. Y entonces nosotros nos dimos a la tarea de empezar a entrevistar a todos estos grupos, que hasta la fecha algunos siguen siendo grandes amigos de nosotros. De seguro te pusiste de novia con alguno algo me sabes. Con algún vocalista ahí de la banda. Sí, justamente sí pasó. Y la verdad que nos la pasábamos bastante bien porque nos invitaban a los conciertos, nosotras íbamos pues a trabajar, ¿no? Pero pues realmente la pasábamos bastante bien. Claro. Y ellos también nos buscaban mucho en el programa, pues para que los entrevistáramos, para que fuéramos a sus eventos, para que diéramos promoción. Y como a los 2 años de estar en el programa, en ese entonces estaba Marco Antonio Berreyesa Fonseca como director, me invita a trabajar en la radio en periodo vacacional como suplente. Eso fue ya en el 91. Empiezo a trabajar como suplente y pues eventualmente ya a los meses, porque había necesidad de locutores en cabina, me quedo en la cabina como locutora. Que por cierto, cuando hablabas ahorita de pioneras, yo pues no soy pionera de la universidad, sí me ha tocado la mayor parte de mi vida, más de la mitad de mi vida estar aquí en Radio Universidad y también más de la mitad de la vida de la radio, ¿no? Porque la radio se funda en el 71, yo nazco en el 72, saquen cuentas, entro a los 17 años, entonces imagínate, ¿no? Pero me tocó pues detrás de mí una gran cantidad de compañeras como Andrea Chavira, Andrea Leiva, Alicia Olivas y Mireya Rodríguez, que hace unos días comentábamos con Brenda, porque es tía de Brenda Rodríguez, y a mí me toca conocer a Mireya Rodríguez estando en cabina cuando yo inicio, y en ese entonces Marco Antonio Berreyesa me dice: acércate a Mireya para que ella te enseñe. Para mí ha sido una de las mejores locutoras que ha tenido Radio Universidad y siento que aprendí de la mejor, ¿no? Que tuve muy buena enseñanza por parte de ella. Estaba en ese entonces también Francisco Esquivel, que él me enseña a todo lo que es la parte de la cabina, el funcionamiento de la cabina, toda la parte técnica. Y en lo que era grabación estaba Juan Pérez, compañero de nuestros compañeros de aquí de Radio Universidad, Juan Pablo Pérez, Aletia. ¿Papá? ¿Mande? Papá sí, de los compañeros, y de Ángelo Pérez, ¿no? Que él estaba en grabación y me toca trabajar con ellos. Bueno, Paco también estaba en grabación, pero él en el turno de la mañana no me tocaba tanto, me tocaba más en el turno de la tarde. Y me toca entrar en esa época, te digo, como interina, primero como suplente, cubriendo vacaciones, pero poco a poco pues me voy quedando aquí en la radio y hasta la fecha todavía no me quiero ir. Así es, Clarisa, pues ahorita que comentas, de hecho para el programa tuvimos contacto justamente con Andrea Leiva, que bueno, le mandamos un saludo, no pudo estar con nosotros, pero quedó en mandarnos material, fotografías que se van a estar presentando, las van a estar ustedes viendo a lo largo del programa. Y bueno, ella también fue conductora de los sorteos, ¿no? Esa fue el legado que dejó su marca. Yo creo que todo el mundo la conoce porque era la conductora de los sorteos que se hacían en los 80s en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, y también tenía un programa, no me acuerdo el programa de Andrea Leiva, ¿cómo se llama? Ella es abogada y tenía un programa sobre esos temas. No recuerdo el nombre del programa, pero eran sobre esos temas. Entonces sí, mujeres interesantes, ya están ustedes escuchándolas, que dejaron huella y que han marcado lo que tenemos hoy Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. También Claudia Podaca, le mandamos un saludo, no nos pudo acompañar, pero también estuvimos platicando con ella y bueno, nos dice sus pininos que todas entraron bien chiquitas.
Claudia también dice, Brenda, es que yo era una niña, dice, tendría 15, 16. Ella, muy conocida como actriz del Tatuás, que todos la conocemos ahí con sus trabajos en el Tatuás, con sus puestas en escena, pero ella también estuvo solamente 3 años en la radio y se va a buscar suerte a la Ciudad de México, allá y participó, ¿no?, en innumerables propuestas allá de obras de teatro, televisión, hizo mucho, trabajó mucho en lo que a ella le gusta, ¿no? Ya la tenemos de regreso aquí en la ciudad. Y bueno, son ustedes las mujeres, me imagino, ustedes ya como trabajadoras, ¿no? Como locutoras, como parte de la nómina de Radio UAS. Pero hubo muchísimas mujeres, como comentaba Andrea, ¿no?, del movimiento estudiantil que iban y que andaban liderando también ahí los movimientos. Y también que eran invitadas a programas para participar como colaboradoras. Me imagino que también hubo muchísimas que sin duda marcaron, porque sí fue como un parteaguas, era la época, ¿no?, en donde la mujer estaba ya participando y entrando en diferentes, que antes no lo hacían, ¿no? La mujer se mete al ámbito laboral y de lleno, y ya es cuando está como ya más marcado, empiezan a estudiar más, empieza ya la mujer a desarrollarse académicamente, a trabajar, en fin, ¿no? Entonces, Clarisa, tienes esa primera oportunidad muy chiquita con este programa juvenil. Viva la juventud. Viva la juventud, ¡que viva! Sí. Y Marco Antonio Berreyesa, que fue director de Radio Universidad. Bueno, el papá de Claudia Apodaca también fue director, Víctor Apodaca, de Radio Universidad. Por ahí va a estar apareciendo la foto en este momento. Ahí lo pueden ver en la cabina que se tenía en aquellos tiempos. Y entonces ya te invitan como locutora suplente en vacaciones. Y pues ya ves tú, como comentabas, ¿no?, que sin querer viste la oportunidad ahí con el maestro Víctor Hugo de integrarte a este programa, y pues ya te quedaste aquí sin ganas de irte, Clarisa. Todavía no. Muy bien. Entonces, después de este programa Viva la Juventud, ¿estuviste en algún otro programa? ¿Cómo seguiste integrándote? Pues de maestra de ceremonias. Yo me acuerdo cuando yo entré a la radio en el 2000, pues Clarisa Guevara ya era Clarisa Guevara, ¿no? Entonces, había un programa, Clarisa, que a mí, bueno, en ese momento, siempre había escuchado toda mi vida Radio UAS, pero cuando ya hice el examen para entrar como locutora suplente y todo eso, pues ya ponía más atención, ¿no?, a los programas y todo. Y había un programa que era Tu Voz, tú lo conducías, de los países, que era de todo el mundo y hablarnos de la cultura. Hermoso, la verdad, la producción, Tu Voz, todo, me encantaba. Y también me tocó verte como conductora yo creo en algún informe de algún rector, no sé si era Guevara o Gómez en ese tiempo, no sé, pero yo me acuerdo que se hacían en aquellos años en la explanada del edificio central, ahí a un lado de la Plazuela Rosales, y yo me acuerdo que estabas tú y creo que era Ulises Cisneros. Yo me acuerdo de ti, que estabas tú conduciendo, y me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Que wow, o sea, una mujer Astorga, conductora. me tocó mucho Humberto conducir Astorga. eventos, sí. Entonces, también te integras como conductora, como maestra de ceremonias en muchísimos eventos de la universidad, ¿no? Sí, yo estuve en cabina más de 15 años, ¿no? La verdad es que no me acuerdo cuántos, pero fueron más de 15 años en cabina antes de ascender como productora y coordinadora de programas aquí en la radio. Y sí, a la par de estar en la cabina, me tocó conducir muchos eventos y hacer entrevistas también, porque bueno, como decía Andrea hace rato, lo aventaban a uno a la guerra sin fusil, ¿no? Pero finalmente yo creo que eso nos pasa mucho a los comunicadores, ¿no? Y finalmente en algún momento tenemos que iniciar de alguna manera y a veces sin la experiencia, pero efectivamente agarra uno el guión, ¿no? De qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué y para qué, y ya con eso ya sacamos la entrevista, ¿no? Pero sí me tocó conducir muchos informes de labores de diferentes rectores. Me tocó también conducir algunos sorteos de la UAS cuando todavía, yo creo que los últimos sorteos que tuvo la universidad me tocó conducirlos. Me tocó hacer entrevistas muy interesantes. Fíjate que
pues te decía yo que como tuve mucho la oportunidad de estar con grupos de rock, de asistir a eventos de grupos de rock, me tocó estar en conferencias de prensa de muchos de estos grupos de Maná, de Nanitos Verdes, de Caifanes, bueno, ni se diga, ¿no? La Maldita Vecindad, todos estos grupos, ¿no? Que de esa época. Pero también hubo personajes que visitaron la radio. Por ejemplo, gente de la ONU que estuvo aquí. Me tocó entrevistar a Felipe Calderón, no como presidente, él era candidato, era presidente del PAN en ese entonces, pero ya estaba perfilándose como para presidente de la República. A Rigoberta Menchú, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, estar aquí en la radio te da esa oportunidad, ¿no? De conocer a esas personas, de platicar con ellas, de entrevistarlas, de tenerlo en tu currículum y como parte de esas experiencias. Yo soy súper fan del Ben Ibarra, por ejemplo, me confieso, ¿no? Y me tocó entrevistarlo y es como también de las gratificaciones que tienes, como de esos premios que tienes en el trabajo, ¿no? De tener la oportunidad de pues estar cerquita de él, platicar, entrevistarlo y me tocó entrevistarlo en unas 3 ocasiones. Entonces, pues todas esas oportunidades que se te presentan como integrante de un medio de comunicación como lo es Radio Universidad, te va llenando de satisfacciones a lo largo de tu vida. Hace muchos años, en un reconocimiento que nos daban a diferentes locutoras de aquí de Radio Universidad, me hicieron una pregunta. Y no recuerdo la pregunta, pero me acuerdo muy bien de la respuesta, ¿no? Que les decía yo que estar en Radio Universidad, obviamente, pues a los 17 años, a mí me gustaba la música comercial y escuchaba un poquito de trova porque era lo que escuchaban mis hermanas, ¿no? Pero estar aquí en la radio me brindó la oportunidad, una oportunidad que no tenía yo en ese entonces, de conocer diferentes géneros musicales, de apreciar la ópera, por ejemplo, de apreciar la zarzuela, de apreciar la música clásica. Siempre me gustó, pero no conocía que se conformaba por diferentes movimientos y qué tipo de movimientos eran. Entonces empiezas a aprender, digo, la necesidad de realizar tu trabajo te va forzando, ¿no? a impregnarte de esa información y entonces empiezas a conocer todo eso que indudablemente pues es bastante enriquecedor y gratificante como persona, ¿no? Es Clarisa, bueno, pues la razón de ser, digamos, de Radio UAS es acercar el arte y la cultura a la sociedad sinaloense. Las radios culturales, eso debería de ser su misión, su visión, su actividad principal, ¿no? Entonces, yo creo que la esencia de esta radio es eso, es brindar a la sociedad sinaloense una oferta diferente, musical y sobre todo eso, ¿no? Acercar el arte, la cultura, ser esa bocanada de aire fresco en el cuadrante, ¿no? De algo diferente, música que de verdad le toque el alma a las personas y las transforme para bien, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, estamos como muy románticos, ¿no? Muy rosa la entrevista. ¿Alguna dificultad que se hayan presentado o como mujeres ustedes que se hayan sentido, no, me quisieron discriminar o alguna situación que se haya dado? ¿O cuál ha sido su camino por aquí, por Radio Universidad en ese sentido? O si no, pues, ¿qué es lo que más les ha gustado? ¿No? Si no hay, nada que comentar al respecto. ¿Qué es lo que más les ha gustado de Radio Universidad? Andrea. Sí. Bueno, pues la verdad que para mí fue como un ascenso siempre. No hubo quien me detuviera. Muy bien, eso. Eso habla bien de Radio UAS. Entonces, con todo respeto, pero no me detuvieron. ¿Pero por qué? Porque yo trataba decía yo, bueno, ¿qué programa haré? ¿Qué programa hago? Dije yo, de las mujeres. Yo entro a trabajar oficialmente a la radio hasta el 74. Pero mientras nada más ando de
mirona y de los mandados y ayúdame a esto, ayúdame al otro. No voy a venir a cabina, entra, por favor. Ah, bueno. Pero a mí me encantó mi llegada acá. O sea, no me sentía ni agredida por los muchachos que tomaban la radio. Más bien veía que ellos peligraban. Y era una chamaca. Pero bueno, en fin. Lo que más me ha gustado de la radio, ¿puedo hacerlo? Sí. Bueno, primero, el haber entrevistado a José Emilio Pacheco cuando era una plebe preparatoriana. Eso no se me olvida. Ni la de don Juanito porque me puso una regañadota. Segundo, según lo que veía yo que estaba moviéndose, me ponía yo a hacer programas. Tuvimos un programa de niños y para niños, ¿no? Y por supuesto que se llenaba el estudio con las mamás. Y aparte de estar viendo algunos temas, platicar con algunos niños que se podía hablar, con las mamás, y luego hacían figuras de plastilina, pintadas, o sea, era todo un taller de plástica, ¿no? Y me gustó mucho. Y también porque yo tuve la necesidad de que mis hijos necesitaban entrar en esa dimensión de los quehaceres, ¿no? Dije, yo voy a hacer un programa para niños y me traigo a mis hijos y me traje a mis vecinas y invité a todos. Y la radio siempre tuvo, bueno, no sé cómo ando ahorita, pero siempre tuvo muy buena respuesta. Cuando estábamos con el programa de niños, invitamos a una cruzada infantil, a una marcha por la paz, ahí vas a ver las fotos. Y mira, cuando vi que todo el mundo ya anda, yo me quedé de una. ¿Por qué? Porque no creí que iban a ir hasta invidentes, iban muchos invidentes ahí caminando. Nada más dimos una vueltecita por el mercado y pum, para afuera, ¿no? Para al edificio central. Y en la plaza ahí ya teníamos puesto los dibujos que hicieron los niños durante ese tiempo y ahí andaba Claudia Podaca. Entonces sí teníamos mucho poder de convocatoria. O sea, tú invitaste en el programa y la marcha fue todo un éxito. Sí. Entonces, José Emilio Pacheco, el programa de niños. El programa para jóvenes, pura raza. Yo estaba atrás y primero invitamos públicamente. No, hombre, no hayamos que hacer con tanta muchachada. Y Andrea, ¿qué les va a decir? Son muchos muchachos, muchas solicitudes. Pues vamos a darles clase y los mejores se quedan. Muy bien, un casting. Sí, entonces así le hicimos. Y fue toda una experiencia porque hubo mucha convocatoria de la radio. Y estoy segura que si les mueves, tienen mucha respuesta el público. Y el noticiero, entre todos, también tuvimos mucho éxito, pues. Fue un noticiero premiado, es cierto. Okay. Y les decía yo, era puro servicio social, ¿eh? No había trabajadores más de su servidora y la secretaria. Y después, antes, llega Patricia Agarnica y Ulises Cisneros. Y tuvimos mucho éxito con ese noticiero. Y el para toda la familia con Ulises Cisneros y Claudia Podaca, también tuvimos mucho éxito. Ulises es buenísimo, tráetelo a la radio, no importa la edad. Y mira, ese hombre tiene mucho conocimiento. Le decía, Ulises, te voy a poner como personaje incógnito a fulano de tal, a este cineasta. Tú pónmelo, me decía. Yo ya sabía que a quien le pusiera, él lo iba a imitar. Y yo a las mujeres que iban a salir ahí. Sabemos que Ulises es buen actor. Nos tocó en la presentación de su libro, La Lupita, la novia de Culiacán, hizo una presentación, un sketch ahí muy bien. Clarisa Guevara, platícanos tú ya finalmente, así rápidamente, porque ya estamos con el tiempo encima.
¿qué fue lo que más te gustó? O si tuviste algún problema tú durante tus inicios en la radio o en el transcurso de en tu transitar por Radio UAS. Pues en la radio en sí no, o sea, problemas sí he tenido y muchos, ¿no? Como todos. Ese es otro programa. Sí, pero han sido cuestiones cuestiones sindicales, digamos, laborales, hace muchos años. Pero yo lo que sí, que me disculpe mi padre, que murió hace muchos años, ¿no? Lo voy a balconear en este momento, pero una anécdota que sí que quería compartir, ¿no? Es que cuando yo inicié aquí en la radio, cada vez que yo venía, pues regresaba a mi casa bien contenta, porque a mí la comunicación siempre me ha gustado, ¿no? Y entonces estar aquí en la radio y conducir un programa, tener entrevistados y todo eso me encantaba. Entonces yo llegaba a mi casa feliz. Mi padre, que era una persona bastante tradicional, me decía, ¿de dónde vienes? Y yo, del trabajo. Del trabajo, me decía, vienes bien contenta. O sea, cuando uno regresa del trabajo, no regresa contento. Y la verdad es que yo sí disfrutaba tanto mi trabajo que regresaba siempre muy, muy contenta a mi casa. Y ahora que vengo, pues también vengo igual de contenta y regreso igual de contenta porque se están trabajando en muchos proyectos que yo sé que van a ser muy fructíferos para la radio y para esta nueva era que estás dirigiendo, Brenda, y eso me llena de mucho gusto. Y otra de las cosas que también me ha gustado mucho siendo parte de Radio Universidad, cuando empiezo a cumplir más años y que ya no estaba como que tan en edad de conducir programas juveniles, empiezo a coordinar programas juveniles y eso me ha permitido estar en contacto con muchos jóvenes que tienen ese entusiasmo y esas ganas de iniciar en el mundo de la radio y entonces tener la oportunidad de platicar con ellos, aportarles los conocimientos, pocos o muchos que yo pudiera tener, pero verlos a ellos con el entusiasmo que vienen para iniciar su trabajo en los medios de comunicación, eso indudablemente, porque los veo a ellos y me recuerda cómo inicié yo y me da mucho gusto de ver todas esas posibilidades que ellos tienen. Pues muchísimas gracias, Clarisa Guevara, Andrea Chavira, por aceptar esta invitación y compartir con el auditorio de Radio Universidad todas estas experiencias, estas anécdotas que la verdad muy interesantes y muy enriquecedores para las nuevas generaciones. Las que ya tenemos también tiempo aquí en la radio, también es muy rico, ¿no? Conocer, enterarnos de primera mano de todas estas anécdotas que ustedes han vivido. Muchísimas gracias. Esto fue Los Libros Tienen la Palabra, un podcast de Editorial UAS. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a escuchar este podcast y, por supuesto, los demás que se han hecho a través de las redes sociales de Editorial UAS y, por supuesto, de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en Los Libros Tienen la Palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa.